Hola, bienvenidos a un segundo episodio de Brain Talk with Liz. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus follows en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas donde aparecemos y gracias por sus preguntas. Poco a poco las iremos contestando en dependencia de los profesionales que tengamos. Gracias, gracias, gracias. Hoy nuestro programa se engalana con la presencia de una profesional increíble, intachable, una patóloga del lenguaje y habla que tiene una maestría en este ámbito y además tiene desde el 2011 experiencia en el campo clínico. Tiene una licenciatura en psicología con especialización en psicología infantil y tiene un fenomenal grupo de seguidores, una audiencia increíble en TikTok. Estamos hablando de 150,000 seguidores y más. Y estoy hablándoles nada más y nada menos que de Miss Adi Iglesias. ¿Ese soy yo? Esa eres tú, amor, esa eres tú y me siento profundamente honrada de que estés aquí hoy para que compartas todo tu contenido, toda tu información, todo tu lenguaje experto aquí con nuestra audiencia. Vamos a beneficiarnos mucho. Tenemos preguntas preparadas para Miss Adi para que nos ayude a entender muchísimo de lo que es la patología del lenguaje y el habla. Y creo que vamos a empezar. ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa. No hay por qué. No hay por qué. Muchas gracias, Lizzy, por invitarme. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia y poder comunicar este mensaje tan importante y tan necesitado hoy en día para los padres, sobre todo los nuevos padres, y de esa manera poder ayudar a nuestros niños y cambiar vidas. Es muy Muchísimas importante. gracias. Es muy importante. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por alumbrar con tu Claro que sí. estrella a todos nuestros seguidores. Claro. Adi, quiero comenzar con mi primera pregunta. ¿Qué es la patología del habla? Para que en palabras sencillas nuestra audiencia pueda entender qué hace este campo. Eh, La patología del lenguaje y habla tiene dos definiciones para mí. Una es la que conocemos todos y la otra es la que yo le doy. La primera es un campo, una disciplina que utilizamos para poder diagnosticar, hallar las patologías, qué es lo que está causando las dificultades, ciertas condiciones que causan que las personas tengan dificultades al comunicarse, más específicamente en el lenguaje, en la articulación, que es el área del habla, pero creo que nos faltó un espacito en la nomenclatura, en el tag de Speech Language Pathologist, patólogo de lenguaje y habla, para incluir otras áreas que también cubrimos, como es el área de la deglución y el área de la alimentación. Muchas veces los niños son muy selectivos, evitan ciertas texturas y esas áreas también cubrimos. Es muy interesante lo que Adi acaba de mencionar porque muchas personas están hospitalizadas y de repente reciben en su habitación un patólogo del lenguaje o speech pathologist y dicen, ¿por qué si yo puedo hablar completamente? Y es precisamente una pequeña conexión con lo que Adi acaba de mencionar porque definitivamente nos especializamos en todo aquello que sea trastornos de deglución y como queremos cerciorarnos de que la dieta de un paciente sea la adecuada después de intubarlos, Sí. o algo similar. La voz también, La la voz voz. Es todo del cuello hacia arriba. es Por ejemplo, interesante. está las otras dos disciplinas que van de mano a mano con nosotros, la terapia ocupacional, la terapia física, que son habilidades grosomotoras o finomotoras en dependencia de la disciplina, y estamos nosotros que venimos de aquí hacia arriba, todo lo que tenga que ver con el lenguaje, habla, la comunicación y también esos trastornos que acabo de mencionar, como el área de la disfagia también, trastornos de deglución, etcétera. Y podemos también trabajar en muchas áreas, muchos settings como los hospitales, las clínicas privadas, las casas de los pacientes, las escuelas. Me gusta mucho este trabajo porque es muy dinámico. Y la segunda definición que yo le doy a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, es cambia vidas. Cambia vidas. Ese es el tag, el nombre, o sea, la nomenclatura de El lo que hacemos es eslogan. nosotros cambiamos vidas. Hay muchas otras carreras que cambian vidas, pero yo pienso que con lo que hacemos no solamente afectamos o impactamos, por supuesto, de manera positiva a los pacientes y a las familias, porque estamos ayudándoles a darles esa voz que no tuvieron o ayudarles con esas otras áreas que mencionamos anterior, la dilución, la alimentación.
Ciertamente la patología del lenguaje del lenguaje y habla es una carrera súper versátil. Se necesitan muchísimos años de entrenamiento para poder practicar como patólogo del lenguaje y habla, porque definitivamente para tener la licencia que te autoriza a trabajar y que te aprueba a trabajar con pacientes desde el punto de vista clínico, necesitas un entrenamiento, años de educación, años de experiencia, porque hay clínicos que son necesariamente imprescindibles en las escuelas que estudiamos. Y entonces, bueno, me parece muy abarcadora su definición. Creo que estamos listos para la segunda pregunta. Adi, ¿qué te inspiró a ti a convertirte en una patóloga del lenguaje y habla? Bueno, de niña yo no tenía conocimiento sobre esta carrera, pero yo decía, yo quiero estudiar algo que yo pueda hacer servicial, quiero ofrecer servicio, quiero llenarme con eso que me llena a mí. Todos los animales que me encontraba en la calle, paticos, gaticos, perritos, todos iban para mi casa y los ayudábamos a encontrar un hogar para siempre. Sin embargo, no puedo ver una aguja, no me dan fobia, tú lo sabes, que no puedo, que me voy corriendo. Y entonces yo dije, tiene que ser algo en el ámbito de la salud, pero no puede tener nada que ver con la sangre y las agujas porque no las tolero. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Entonces comencé estudiando psicología. No era para mí y está bien. Seguimos aprendiendo hasta que descubrí la patología del lenguaje y habla por medio de uno de esos pacientes que tenía en el área de salud mental y aquí estoy el día de hoy. Me encanta poder ayudar a las personas, me encanta, me gratifica muchísimo. Pienso que es algo que nos pasa a todos y es una carrera que si no lo llevas en el corazón, y lo haces por las razones equivocadas, por dinero, lo haces porque piensas no sé, que no encontraste ninguna otra O por carrera ego. o por ego, no lo estás haciendo por las razones correctas. La razón correcta es hacerlo de corazón y hacerlo porque te gratifica poder ayudar a los demás. Ciertamente, la patología del lenguaje y habla abarca un área muy importante en nuestros corazones, que es la compasión. A diario, en nuestra consulta, nos enfrentamos con millones de casos que requieren un componente de compasión extremadamente alto, porque es muy triste ver como niños están frustrados y están lejos de quien realmente pueden ser simplemente porque no se pueden comunicar. Sí, Sus frustraciones, su manera de comportarse en la vida es tan diferente a como pudieran haber sido si a lo mejor hubiesen recibido un tratamiento adecuado de lenguaje, ciertamente. sí, sí, sí. Estar presente es algo muy importante. Es algo que yo no solamente se lo digo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, me daba cuenta porque uno observa tus compañeros de clase. Si tú ves a alguien que está al lado tuyo que no tiene esa capacidad para ser paciente y simplemente estar presente y poder ayudar con su presencia y tolerar que a lo mejor un niño hoy no tiene un buen día Es correcto. y aceptarlo como que no todos tenemos todos los días, no todos los días son buenos. Exacto. Entonces no estás en el campo correcto. Y lo mismo le digo, o sea, ese es el punto de vista de nosotros como profesionales, pero también se lo digo a los padres y a las familias. Cuando nos llegan los niños, los referidos, lo primero que dice el padre, quiero que hable ya. Entonces no es magia, no tenemos una varita mágica que Exacto. te vamos a hacer a hablar como convirtieron a Pinocho en un niño. Eh, Requiere mucho trabajo y parte de ese esfuerzo es global, incluye el área de los padres, el trabajo que se hace en la casa, el tenerles paciencia, en incorporar a todos los miembros de la familia, no solamente a uno, en que la terapia funcione. Todos somos parte de la terapia y todos tenemos que darle su tiempo a cada niño. Es contraproducente cómo vamos a recibir terapia de lenguaje y habla y lo primero que aprenden los niños no son palabras. O sea, ¿qué clase de dinámica esa que tú digas, bueno, nosotros vamos a comenzar con nuestro tratamiento de lenguaje y habla para este paciente y primero vamos a trabajar en su conexión, ¿verdad? En su autorregulación, en sus habilidades sociales, en su manera de conectarnos y después, entonces, vamos a empezar a producir palabras. Una de las preguntas que más nos hacen es, ¿cuándo mi niño va a hablar? Y siempre les decimos, el niño es como una copita y el agua es el conocimiento que le estamos gotita a gotita poniendo en el vaso. Ese niño va a hablar cuando el vaso se derrame, cuando haya sido suficiente esa gotica de conocimiento cada día entrando a ese vasito para que ese niño explote.
Sí, es una escalera, es una pirámide, y los cimientos, la base de esa pirámide, es todo lo que acabaste de mencionar, la atención en conjunto, estar regulados en muchas áreas, como por ejemplo el área sensorial, que trabajamos muchísimo con nuestros colegas, los terapeutas ocupacionales. Para mí es una terapia que funciona excelente y que muchas veces nos recibe la atención La remuneración sí, que o debería la la valoración. valoración que deberíamos de darle. Cuando todas esas áreas estén llenas, entonces vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar de hablar. Pero primero, sobre todo, tenemos que entender. Si un niño no entiende, Claro. no comprende, no sigue instrucciones básicas, no tiene atención en conjunto, no va a poder hablar. Eso me lleva a una pregunta muy interesante que estoy segura que nuestra audiencia está teniendo en este momento. Nosotros conocemos como especialistas de lenguaje que hay niños que son hablantes tardíos y hay niños que definitivamente ya están camino a tener un desorden. Como dices tú, no voy a tener miedo de decir la palabra desorden porque a veces trato de ser políticamente correcta y usar palabras como diferencia, pero creo que no se va a entender lo suficientemente Sí. si digo la palabra desorden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un niño que es un hablador tardío y un niño que tiene una diferencia de lenguaje? Un hablador tardío es un niño entre las edades de 18 meses a 30 meses que tiene una comprensión muy robusta del lenguaje, o sea, comprende todo, Absolutamente todo. sin embargo, está mute, está Callado. mudo, no está produciendo ninguna palabritas. Entonces, también tenemos que mirar las otras áreas, o sea, sus capacidades cognitivas, sus capacidades intelectuales, capacidades motoras, todo está de acuerdo a su edad, su comprensión está robusta para su edad, o sea, tiene buen conocimiento, pero no se está comunicando con palabras porque ya se supone que a los 24 meses, a partir de los 24 meses, ya los niños estén poniendo dos palabritas juntas, que estén produciendo frases, y a los 30 meses que tengan muchas más palabras, o sea, un vocabulario más robusto expresivamente, pero hay niños que se atrasan al comunicarse. Pero bueno, el mensaje que quiero mandarles es que no simplemente asumas que está entendiendo Quiero todo. llegar ahí. Como todas las cosas, esto puede ser basado en opiniones subjetivas, entonces no podemos asumir que nuestro niño está bien y esperar y no hacer nada. Lo mejor que podemos hacer es referir para una evaluación. No estamos refiriendo Claro. para terapia, para que el niño, si es un hablador tardío, no lleva terapia. Por ejemplo, yo no le diera terapia, pero sí queremos determinar por medio de una evaluación que todas esas cosas, que todos esos conocimientos básicos como de la comprensión estén ahí, Sí. y de esa manera no estar como que proviéndole intervención al niño que a lo mejor lo necesitaría. Y ya un desorden de lenguaje es ese mismo niño que ya debería de estar presentando palabritas a nivel expresivo, que a lo mejor no está comprendiendo, ¿ok? Ese niño no está comprendiendo y además no tiene palabritas. Pero hay desórdenes de lenguaje también que son a nivel expresivo, o sea, que el niño comprende y no habla, pero ya se desfasa de los 30 meses que estábamos hablando Sí, el anteriormente. tiempo, el periodo ese. Entonces, de manera general, un niño que se presenta como un hablador tardío, un niño que no habla, pero tiene excelentes habilidades de comprensión. Y un niño que va a tener un desorden de lenguaje, por lo general, tiene retrasos en otras áreas, además del lenguaje. Dentro del lenguaje, precisamente el área receptiva no está acorde, o sea, no está entendiendo. Y definitivamente el paso número uno sería que los padres buscaran ayuda profesional para rule out o para determinar o para salir de dudas si es un hablador tardío o tal vez es un niño que está presentándose ya con indicios de una patología. Y les puedo regalar una pruebita fácil que pueden hacer en la casa. La mayoría de los padres guardan los juguetes de los niños en un baúl con bastantes objetos, los animalitos de la granja, etcétera. Entonces, si quieres saber si tu niño está entendiendo y tiene entre las edades de 18 y 30 meses, dile que busque en el baúl, dame la vaca, dame el perro, dame el gato, busque objetos. Y luego cambia los adjetivos, que son los descriptores, ¿no? Dame el amarillo, dame el azul. Luego cambia a otros tipos de adjetivos, como por ejemplo el más largo,
dame el más grande, dame el más pequeño, para ver si tu niño está atendiendo este tipo de vocabulario, ¿ok? Y a su vez podemos saber si está siguiendo instrucciones. Trata de no utilizar señas, porque si le dices, dame el verde, dame el azul, ya Sí, claro, esas son pequeñas ellos pistas. usan mucho estas señas. Entonces, cuando se lo digas, díselo verbalmente, no uses ninguna seña. Y también puedes mandarlo a buscar objetos que estén en otro lugar, por ejemplo, en el cuarto. Busca tus zapatos, busca tu pomo de agua, ve y lávate las manos. Este tipo de instrucción, si tu niño es capaz de seguirla, puedes determinar si está entendiendo o no. Pero si quieres estar seguro, siempre envíalo a una valoración para asegurarnos de que no haya ninguna otra área de preocupación. Y también el chequeo de la audición. Wow. Muchas veces Sí. confiamos que los niños están escuchando, pero a veces hay una pérdida de la audición leve que pasa desapercibido el niño. Pasa como que, él no entiende, él no atiende. En realidad es una pérdida de la audición leve que no hemos podido darnos cuenta que está ahí. Y esa pérdida de la audición leve nos está previendo adquirir el lenguaje de la manera que debemos. Y es muy importante estar al tanto de eso. Adi ha mencionado algo extremadamente interesante y es que lo hemos vivido en experiencia. Hemos recibido en la consulta niños que están hablando de manera limitada y hemos decidido enviar a estos niños a un examen de audición porque ciertamente sospechamos que no está escuchando de manera apropiada. Entonces, qué triste sería que por una falta de un paso como tan importante como chequear la audición, un niño no esté pudiendo avanzar. Y ahora hablando de la audición también, no se trata de que no esté escuchando, porque tú puedes escuchar un ruido, tú puedes escuchar un sonido, pero los sonidos de altas frecuencias, que siempre mencionamos como la S, la F, que son sonidos en que las cuerdas vocales no están vibrando, estamos hablando de que un niño en la palabra casa podría estar escuchando AA Caja, o ja, KA. ja. Exactamente, entonces hay que tener muy en cuenta este detalle porque todos estos pequeñitos indicios nos están diciendo una alarma, atención mamá, atención papá. Y si tú estás mirando nuestro podcast hoy y estás escuchando lo que estamos explicándote y tienes duda con respecto a cómo se está desarrollando tu niño, no esperes, no esperes ese enfoque de vamos a esperar a ver, no. Busca al profesional. Qué maravilla salir de dudas. Qué maravilla que te den la noticia de que no tiene nada. Estamos esperando porque va a desarrollarse apropiadamente, porque entiende, comprende, ciertamente. Y también es muy común que los niños que tienen infecciones de los oídos recurrentes Wow, qué tema. que tengan este tipo de pérdida de la audición leve. O sea, si yo constantemente tengo líquido en el oído medio, mi oído no está adquiriendo los sonidos que yo voy a necesitar para estar desarrollando el lenguaje. Entonces, esto también puede tener un impacto en el desarrollo del lenguaje. Muy, muy importante estar chequeando La audición. la audición. Y que el chequeo de audición no es con un screener. Sí. Cuando nosotros Hagamos esa recomendamos, diferencia, sí, discúlpame que te interrumpa, hagamos esa diferencia porque las personas tienden a pensar que el chequeo de audición es un bip bip que te hace en el pediatra para que el niño se sepa si está escuchando. O sea, ese bip bip puede ser una pequeña, yo diría que es el 1% de la información que se necesita obtener cuando hay un niño que sí está teniendo un déficit de audición. y te puede dar un falso negativo. Es correcto. Un falso Lo hemos negativo, visto. un falso negativo es extremadamente peligroso porque te está diciendo no hay ningún problema, sin embargo sí hay, porque a lo mejor creemos que el niño no respondió al screener porque no estaba prestando suficiente atención. Entonces es mejor mandarle una prueba de audición con un audiólogo que usualmente se hace en un hospital con una cámara cerrada. Y entonces de esa manera estar de verdad convencidos de que no existe ninguna pérdida de audición. Sí, es que las pruebas de audición en los hospitales tienen definitivamente las condiciones creadas y las habitaciones preparadas para que esta prueba de audición no sea un falso negativo como en el pediatra, que a lo mejor el cubículo de al lado, un niñito está llorando y definitivamente esa pruebita puede darnos un ligero O error. podemos asumir, no escuchó porque, exacto. Sí. Es mejor para estar convencidos. Si hay un desfase de lenguaje, siempre lo primero que hacemos es chequear que la parte orgánica, el Correcto. órgano de la audición esté funcionando. Porque si el órgano de la audición, que es la cóclea, no está funcionando, podemos darle 100 horas de terapia
a la semana que no va a haber progreso. Eso te lo aseguro, te lo Es aseguro. cierto, es cierto, Sí. ya ha pasado. Porque si hay niños que son sordos, hay niños sordos que se comunican, ¿ok? Que se comunican, pero en dependencia de la severidad. Si es sordo profundo, tenemos que utilizar lenguaje de señas. O si tiene un implante de cóclea, podemos usar lenguaje de señas y a la misma vez, Habilitación. exacto, habilitar el lenguaje expresivo. Hay muchas personas con implante de cóclea que sí se comunican verbalmente. Va a depender muchísimo del tipo de pérdida de la audición, pero tenemos que saber qué es lo que está pasando. Conocí a un niño en Guatemala en una misión internacional con 12 años que la mamá me dijo que el término que utilizó la mamá fue retraso mental. En realidad no se usa ese término más. No. Sí, tiene retraso mental. Ok, no. Una discapacidad intelectual. Cuando le chequeé los oídos, tenía los dos tímpanos perforados. Entonces, toda su vida había pasado como que tenía una discapacidad intelectual. En realidad era sordo. Wow, es que eso pasa, lo hemos Sí. visto un montón de veces. Nos han llegado niños referidos de otros centros que nunca les han hecho un examen de audición. Y hemos visto que cuando han sido enviados al examen de audición, sí tienen pérdida de audición. No necesariamente porque el órgano no esté funcionando, pero por eso mismo que Miss Adi acaba de mencionar, porque tienen líquido en el oído medio y es necesario programar una cirugía para eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Es en vano la terapia cuando un niño no escucha? No es en vano, pero vamos a decir que está funcionando al 50%, sí, porque la atención en conjunto está funcionando las instrucciones, el niño se puede asesorar de tu body language o tu lenguaje facial o tu lenguaje corporal para seguirte en la terapia, pero no está funcionando al 100%. Y ellos pueden cantar, o sea, si tiene una pérdida de la audición leve, un niño igual puede responder a su nombre, un niño igual puede cantar. Lo que pasa es que el lenguaje le va a costar mucho más trabajo porque yo no estoy utilizando. Es como escuchar un radio que esté fuera de sintonía. Es correcto. Yo puedo escuchar que es la canción, tin, 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 pero no puedo escuchar y determinar con precisión ¿Qué dice? todos los sonidos. Claro. Entonces tenemos que estar 100% seguros de que no es una pérdida de la audición. Gracias por ese tip. Si están allá en la casa mirando eso y mirando nuestro show y sospechan algo como esto, corran para el pediatra, por favor, porque él es la persona que les va a dar este referido que tanta importancia tiene. Y Miss Adi, quiero hablar un poquito de lo que es la evaluación. Porque muchos padres temen de que cuando los niños vayan a una evaluación de lenguaje, wow, ¿qué pasará? Le pueden dar un diagnóstico incorrecto. O sea, quiero comunicarle a nuestra audiencia hoy en qué consiste el área de lenguaje. Quiero que tú se los expliques. Quiero primero que todo mencionar que una evaluación de lenguaje evalúa 3 áreas fundamentales. El área receptiva, que es todo lo que el niño sea capaz de entender. El área expresiva, que es todo lo que el niño o la niña sea capaz de expresar, y el área pragmática, que tiene que ver con las interacciones sociales y todo aquello que ni se dice ni se entiende, pero que se expresa. Puede ser un guiño de ojo, puede ser una sonrisa, puede ser un chiste. Entonces, Miss Adi, cuéntanos cómo haces una evaluación de lenguaje. Lo que acabaste de mencionar está correcto, está bastante simplificado para que se entienda, porque en realidad evaluamos muchas otras áreas. Podemos o debemos utilizar 2 tipos de exámenes. Uno es estandarizado, o sea que yo administro la prueba, Liz administra la prueba y la vamos a administrar de la misma manera. Esto se hace y se utiliza para supuestamente obtener los mismos resultados, sea quien fuera a administrarle la prueba, el examen de lenguaje a nuestro niño. Y utilizamos pruebas cualitativas que nos dan información cualitativa de nuestros niños, como por ejemplo, porque las pruebas estandarizadas a veces están perdiendo este tipo de información porque son pruebas muy concretas, muy tangibles. Correcto. Estamos buscando cosas tangibles que se puedan medir. Y las pruebas cualitativas, que son más tipo de assessment más dinámico, estamos buscando cosas que son más difíciles para medir, como por ejemplo la atención en conjunto, utilizar palabras, pero utilizarlas en contextos apropiados, en el contexto que queremos que se esté comunicando el niño. Cómo está jugando el niño, ya sea que esté utilizando el juego funcional, el juego constructivo, el juego dramático, el juego simbólico. Son áreas que tenemos que estar muy pendientes, sobre todo a muy temprana edad, entre los 12
y 24 meses sobre todo, pero que las pruebas estandarizadas no son sensibles, no miden Claro. estas áreas porque están buscando cosas más Muy medibles, específicas. muy específicas. Claramente. Lo hace o no lo hace, pero no nos dice cuándo lo hace. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que yo diga perro En un en un contexto contexto aislado de nombrar. exacto, donde yo esté diciendo perro mirando hacia la pared, no hay nadie escuchándome decir perro, o estoy diciendo perro para referirme al animal que tiene la colita moviéndose o para indicar que allí hay un animal. Incluso cuando un niño dice guau guau, esa es su manera de Una respuesta. expresarse, es válida. Tenemos que validar toda forma de comunicación, Sí, queremos como hablar de patólogos eso, y sí. como padres también. De eso queremos hablar en un ratico, pero quiero que se entienda que un examen estandarizado es ese examen que usa números, que usa datos, que usa estadísticas para comparar a niños que están siendo evaluados como con el comportamiento o con el performance de lo que sería una media de niños que han sido Desempeño. utilizados anteriormente para crear este protocolo de evaluación. Entonces, es una suerte muy grande que tenemos en terapia de lenguaje, que no solamente tenemos un examen de opción múltiple para decir, tiene un punto, lo hizo, no lo tiene. Es una bendición muy grande no solamente poder utilizar ese examen numérico, sino que también podemos utilizar un examen que está basado en la percepción de un experimentado patólogo de lenguaje y habla que En puede, criterios, exacto. que puede utilizar su criterio para decir, está mencionando la palabra perro, sin embargo, no conecta esta palabra en un contexto. Sí. O está usando la palabra gato, pero no es capaz de conformar una idea cercana a lo que podría estar haciendo un gatico. Sí, porque por ejemplo, para hablar del tema, muchos seguros para cubrir las terapias, ellos quieren ver ese número, que caiga por debajo de un dígito. Entonces, si cae por debajo de una cantidad, de un puntaje, vamos a calificarlo, vamos a cubrir, no hay problema. Las escuelas públicas también, porque en las escuelas públicas también, acá en los Estados Unidos, cuando el niño está con un IEP, tiene un plan individualizado de educación, entonces se le va a proveer terapia en las escuelas, a dependencia de las habilidades que tenga deficiente. Todo eso está muy bien, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un niño que dice oraciones completas, pero son frases aprendidas, Qué frases que han interesante. escuchado en otros contextos que no están siendo autogenerados, o sea, no es un lenguaje flexible? La prueba estandarizada te va a decir, ah, está hablando en oraciones, Tiene no hay vocabulario. problemas, bye, estás bien, pero está usándolas en contexto, lo Sí, está generando él. Entonces hay que usar mucho ahí donde viene la habilidad y el expertise, el experto de claramente. decir, ok, sí salió aquí, tiene este puntaje, pero estoy preocupada todavía porque, por ejemplo, en el área de pragmática, en el área cómo se utiliza el lenguaje en contextos sociales, no sé, me llama la atención. Le voy a utilizar este otro tipo de prueba que es dinámica. Que incluye a lo mejor una entrevista, que incluye mostrarle un muñequito y ver, observar qué tipo de interacción está teniendo él con el juguete. Una de nuestras pruebas favoritas es darle un osito, una toallita y decirle, ay, mira, el osito está cansado. Lo ideal, ¿verdad? Sería que el niñito tapara al osito y Y lo ponga a simulara dormir. que está durmiendo. O tal Ujú. vez le damos un vasito y le decimos, ay, él está Tiene muy, sed, muy tiene sediento, él sed. tiene sed. Y entonces el niño, lo ideal sería que le diera a su osito esa agua. Esas son dos pruebitas que nosotros a Sí, menudo sí, sí. utilizamos como la base de todo. Y la habilidad de poder utilizar o entender el lenguaje lógico que se vaya más allá de lo súper concreto. Porque hay muchos niños que son muy concretos, que le dices, enséñame el número uno, el número dos, los colores, las formas, no sé, cosas, objetos concretos, sí te lo va a señalar y lo va a identificar. Pero, por ejemplo, algo tan fácil, ¿no? Como decirle, ¿qué tú haces si se te ensucia tu camisa? ¿Qué haces si se ensucia tu camiseta? Es cierto. Y no te pueden decir doctor, o no te puede decir llamo a mamá, o no te puede decir cambio o lava, porque ya O eso requiere ropa. un tipo de procesamiento Sí, un poco más complejo. difícil y más complejo. Y entonces ahí es que donde nos vamos a encargar de ofrecerle terapia, intervención en estas áreas de lenguaje un poco más
abstracto. Eso es interesante porque cuando estamos estableciendo los objetivos que vamos a tratar en una evaluación, siempre tratamos de hacer que ese lenguaje sea un lenguaje funcional. Tenemos en cuenta las fortalezas de los niños y trabajamos entonces usando esas fortalezas en sus debilidades. Que como ya Miss Adi acaba de mencionar, si tengo un niño que está produciendo 500,000 palabras de vocabulario y todas son sustantivos, no podemos igual decir que ese niño se está comunicando de manera efectiva porque nadie habla diciendo casa perro, o sea, Silla. casa perro silla, o sea, eso podría ser una manera de lenguaje bastante primitiva, bastante primaria, bastante esencial para cuando se están comenzando a comunicar, pero es inconcebible que un niño a los 4 años se esté comunicando solamente usando sustantivos. Entonces, Miss Adi, ¿tú crees que será momento adecuado de hablar qué pasa con esos niños que tienen mucho vocabulario, no pueden usarlo y sin embargo te dicen una frase aprendida y con ritmo? Por ejemplo, vamos al parque, let's go to the park. Y con una entonación, digamos, imitando los muñequitos, imitando una película, imitando una voz que tú sabes que está previamente grabada. Que sí, el mismo patrón que como se lo aprendió. Exacto. ¿Qué cosa me puedes decir acerca de eso? Bueno, aquí vamos a hablar de los niños que procesan el lenguaje estilo Gestalt. Sí. Discúlpame, esa palabra de Gestalt es una palabra tan compleja para entender porque ni siquiera tiene un equivalente que podamos utilizar en español como traducido. O sea, es una palabra que proviene, creo que, del alemán, que significa forma. Significa forma. Entonces, cuando la mayoría de las personas procesamos el lenguaje estilo analítico, o sea, cuando vamos creciendo, tenemos 12 meses, decimos una palabrita, decimos mamá, dentro de 2 días aprendemos a decir papá, dentro de un mes aprendemos a decir mío, y mamá mía, papá mío, esto mío, y así vamos desarrollando y aprendiendo a formar frasecitas y luego oraciones y luego conversaciones, habiendo aprendido una palabrita a su vez y teniendo suficiente vocabulario robusto en todas estas áreas, sustantivos, verbos, conceptos espaciales, etc. Pero los niños que desarrollan el lenguaje estilo Gestalt no desarrollan de esta manera. Es una manera de aprender un poco más compleja porque en vez de aprenderse la palabrita, ellos se aprenden las oraciones. Y son oraciones, por ejemplo, si decimos, Barry, duérmete ya. Si le decimos a nuestro niño que se llama Barry, digo Barry porque todo esto hay que darle crédito a Barry Prisant en todos sus estudios y también a March Blank por los estudios, la adquisición del lenguaje gestáltico. Este niño le decimos, Barry, duérmete ya. Y Barry, el niño, en vez de decir, ok, me voy a dormir, te dice, Barry, duérmete ya, claro, para referirse a él mismo, como decir, voy a dormir, ¿no? Sí. Pero el problema es que él está escuchando, Barry, duérmete ya, y eso significa, eso va ligado con el contexto que me voy a dormir, y así me lo aprendí. Claro, él está procesando de una manera de memoria, él está memorizando eso completo. Yo me aprendí ese chunk del lenguaje, claro, esa forma de lenguaje, Barry, duérmete ya. Entonces, yo todavía como niño no sé que Barry es una palabra, una unidad. Duérmete es otra palabra, una unidad, y ya es otra palabra. Y que esas palabras pueden utilizarse solitas en otros contextos. Él se lo aprendió de esa manera, con esa entonación, y así lo voy a utilizar. Entonces, ya digamos que se aprendió otro Gestalt. Vamos a llamarles a esas ecolalias, vamos a llamarle Gestalts. Entonces, yo me sé Barry, duérmete ya, y también me sé a la cama, ¿ok? Porque lo he escuchado. A la cama, Barry, duérmete ya. Entonces ya el niño se ha aprendido esos 2 gestalts, que esa es la etapa 1 del procesamiento del lenguaje gestáltico. Y en la etapa 2 es cuando yo comienzo a unir esas frases para formar lenguaje nuevo. Claro, es que lo que pasa es que cuando tú estás dando crédito a eso que el niño está diciendo de manera memorizada, tú estás tratando de incorporar eso que es una ecolalia, que ya lo acabas de mencionar, como parte del lenguaje. Algunas disciplinas, y he de reconocerlo, censuran y demonizan las ecolalias, tratando de borrarlas y eliminarlas
del desarrollo del lenguaje. Mientras que nosotros, cuando estamos trabajando con un niño y que queremos que su lenguaje sea funcional y que queremos que su lenguaje crezca, validamos y le damos crédito por esas repeticiones, aunque sean robóticas, aunque sean las mismas. Lo único que tenemos que tratar de hacer es lo que dice Adi, o sea, tratar de agregar una palabrita. Tengo una anécdota muy interesante que quisiera compartir. Tengo un niño que adoro y cumple el mismo día que yo. De repente un día fue una coincidencia que nos dimos cuenta. Entonces él habla inglés y decía, birthday, 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 birthday. Y yo comencé a decirle, ok, your birthday. Entonces ya su ecolalia dejó de ser birthday para ser your birthday. A la semana siguiente le enseñé, birthday, birthday, your birthday, my birthday. Usé la manito de él y le decía, your birthday, my birthday. La semana más posterior, entonces ya él quería decir que nuestro cumpleaños era el mismo. Entonces decimos, we have the same birthday. Ya no era my birthday, your birthday, era we have the same birthday. Y después que queremos decir que nuestro cumpleaños era el 14 de octubre, mira qué frase tan completa. We have our birthday on October 14. Y correctamente el niño hoy día dice esa frase completita teniendo como base eso que mencionas. Sí, es que ellos, una de sus habilidades primarias es la capacidad de adquirir un estímulo auditivo y imitarlo, imitarlo. Entonces tenemos que utilizar eso a nuestro favor. Porque si lo reprimimos y, como tú dices, lo demonizamos, no le estamos dejando ninguna manera de comunicarse. Esa es su manera de comunicarse en este momento. Entonces, si lo reprimimos y decimos no utilice las ecolalias, o si no le prestamos atención a las ecolalias, que es otra manera, ignorar este tipo de comunicación, también es dañino porque esa es su única manera de comunicarse. Sí, estaríamos frustrando un intento de comunicación que para nosotros es tan importante. Un intento de comunicación desde un periodo temprano. Entonces, Miss Adi, para nosotros el intento de comunicación y el juego pretendido y la atención en conjunto son tres elementos vitales. Al inicio de nuestro podcast estuve mencionando cómo esas son las bases de lo que comienza a ser un tratamiento de un niño que está completamente no verbal, o sea, que no está diciendo ninguna palabra. Pero, ¿podrías explicarnos qué son estos tres conceptos? Sí, bueno, nosotros necesitamos tener atención en conjunto para desarrollar lenguaje. Y la atención en conjunto funciona algo así. Tú y yo estamos prestándole atención a esa cámara, pero yo sé que tú le estás prestando atención a esa cámara y yo estoy compartiendo ese instante contigo. Y viceversa, tú estás compartiendo ese lenguaje conmigo. Es como nuestra capacidad de mentalmente conectarnos con las personas que están a nuestro lado y saber que ambos estamos compartiendo el mismo estímulo y por eso en esencia es algo social. Entonces, el lenguaje es un concepto extremadamente social que si no tenemos eso de base no funciona nada. Abstracto, o sea. Y lo segundo que mencionaste es el juego. El juego en esencia es algo social también. Con la excepción del juego solitario, que es común y los bebés lo hacen y van aprendiendo porque de esa manera ellos ven y exploran no solamente sus capacidades motoras, sino cómo funcionan los objetos. Y entonces ya vamos partiendo de lo que vemos nosotros, sino cómo funcionan los objetos, cómo podemos darle uso, porque no es lo mismo un niño que tire un tren a que marche el tren. O que le dé vueltas a una pelota y que tire la pelota o que coja la pelota para hacer otra cosa. El juego funcional es saber cómo usamos los objetos. El juego constructivo también es hacer las torrecitas. Esas son etapas que casi siempre todos los niños, la mayoría de los niños siguen estos patrones de desarrollo. A medida que se van desarrollando, van exhibiendo juego funcional, juego constructivo, y ya luego viene el juego simbólico, que es usar objetos que no son diseñados para esta actividad, como por ejemplo una banana, usarla de teléfono. Correcto. Hola, porque estoy imitando a otra persona, simbolizando que esa banana es otro objeto. Y ya luego está el juego dramático, que es dramatizar
escenarios, que ya es mucho más complejo porque requerimos usar nuestra imaginación. Sí. Y ya a partir del juego simbólico, ya se ven cómo el Cambios. juego se convierte de más concreto a más social. Y necesitamos esto para desarrollar el lenguaje porque el lenguaje es un sistema arbitrario. Lo usamos para pedir, para compartir, para enseñar, para denotar emociones. Entonces, todo esto nos permite entender, por ejemplo, expresiones faciales y usarlas también. Nosotros como bebés podemos saber cuando mamá está triste o cuando mamá está brava porque hicimos algo que no le gustó o cuando el tono de voz de esa persona que nos está comunicando algo ha cambiado o cuando pasó algo en nuestro ambiente. Estamos pendientes al ambiente como bebés también. Si hay un carro que frenó afuera, ¡pum!, el bebé puede mirar y mirar hacia la ventana porque está pendiente al ambiente. Entonces, si no vemos estas cosas, que como yo dije anteriormente, las pruebas estandarizadas no son sensibles a estos aspectos, que por eso tenemos que estar pendientes y monitoreando a nuestros niños, también tenemos que, o sea, no preocuparnos, sino ocuparnos. Sí, es que ciertamente tú mencionas cómo esos antecedentes del lenguaje, como el juego funcional, el juego dramático o la atención en conjunto, son aspectos que necesitan estar presentes en el desarrollo del lenguaje, pero muchas veces estos pequeños elementos se invalidan porque los niños no están diciendo una palabra. Es cierto, ¿verdad? Sí. Las personas, o sea, para nosotros como especialistas tiene más importancia que un niño haga un juego dramatizado o que tenga atención en conjunto o que haga un juego funcional que me diga casa, perro, mamá y papá. Porque es verdad que tenemos muchísimos niños que son capaces, como dije hace unos minutos, 500 palabras de vocabulario y ninguna funcional. Exacto. Es correcto. Entonces, bueno, Misadi, tengo... una cosita que me faltó anteriormente también, cuando los niños no son suficientemente cautelosos. Hay niños que, la mayoría de los niños, cuando van a hacer algo, siempre miran a pedir permiso, miran a mamá para ver si mamá nos está mirando, la cara de mamá nos va a indicar si podemos hacerlo o no podemos hacer. Estas son cositas pequeñitas que uno va desarrollando y necesitamos verlas presentes en nuestros niños también. Sí, hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en la consulta con una neuróloga haciendo una evaluación, o sea, observando cómo ella estuvo haciendo la evaluación. Y una de las cosas fundamentales que ella hizo cuando comenzó a hacer la evaluación a la paciente que estaba viendo fue entregarle un juguete y ella estaba esperando a que la niña ese juguete lo tomara, lo mirara y de inmediato le hiciera así a su mamá. Porque eso es un ejemplo de atención en conjunto que marca una bandera roja si no se está desarrollando cuando un niño tiene más de 2 años, por ejemplo. Compartir, exacto, compartir algo que nos gusta. Sí. O el señalar. Esta ceñita de señalar con el dedito, que a lo mejor algunos niños no tienen su motricidad fina totalmente desarrollada a los 12 meses, pero ya vemos como los niños, aunque sea con su manito abierta o aunque sea con tapping, van a señalar mira, para decir mira. O sea, no están diciendo mira, pero lo están diciendo con sus gestos. Y los gestos tienen valor comunicativo y lo tenemos que validar también. Sí, ya que Misadi estaba mencionando cómo todos estos son indicios de la parte social del lenguaje, porque siempre incluyen una otra persona o una comunicación extra, quiero que nos hables un poquito acerca de algo que a mí me preocupa. La semana pasada estuvimos con mi Sara, a quien quiero mandarle muchísimos saludos y bendiciones. Y mi Sara me estaba comentando cuánto ella ha visto de decadente la comunicación social en los últimos años. Entonces, nosotros dentro de las evaluaciones de lenguaje tenemos un área que es el área de pragmática, en la que evaluamos cómo están esas interacciones sociales. Entonces, Adi, ¿tú crees que sería correcto decir que nuestras generaciones o muchos de nuestros niños están teniendo problemas de lenguaje social, o sea, discapacidades para socializar con el lenguaje? Yo pienso que no solamente en los niños más jóvenes, sino en los adultos. Yo en lo personal, estoy hablando en lo personal, siento que yo soy una persona nueva después de la pandemia. Sí. Siento que he socializado muchísimo menos, que tengo menos tolerancia para interactuar en contextos sociales. Siento que uso muchísimo más también el tiempo enfrente de pantalla.
Entonces, esa soy yo que ya tenía mi cerebro desarrollado, que ya tenía mi personalidad desarrollada. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestros niños? No creo que exista ningún estudio que demuestre lo que voy a decir, pero creo que no es debatible. Creo que todos tenemos o estamos bajo la misma impresión que las generaciones nuevas intuitivamente nacen con esa capacidad de De utilizar iPad, el de teléfono, le da un teléfono. teléfono a un bebé y de repente puede pasar de pantalla a pantalla y entra en un juego y de repente no, que él sabe entrar en YouTube y sabe buscar Cocomelon y sabe. Entonces, yo pienso que todo ese tiempo que estamos empleando en frente de la pantalla, en frente de la tecnología, sí nos está impidiendo ver lo que está pasando alrededor, porque a veces yo misma cuando estoy trabajando muchísimo con el teléfono pienso que no estoy pasándole o dedicándole tiempo a mi hija. Entonces lo mismo pasaría con mi hija si yo le diese un teléfono, una pantalla, un tablet a mi hija, tampoco estaría interactuando. Entonces, no, la pantalla en sí no es la que hace daño. Es como la pistola, Claro. el arma no es la que hace el daño. Lo que hace daño es cuando lo ¿Quién usamos la manipula? o cuánto tiempo de pantalla tenemos enfrente. Es fundamental. De hecho, la Academia Americana de Pediatría no recomienda que los bebés de menos de 18 meses de edad usen o estén enfrente de ninguna pantalla porque Es puede tener... contraproducente. Sí, De no. hecho, quería hacer una pausa en este momento para mencionar que no es que nosotros, los especialistas de lenguaje o de otras áreas, los neurólogos también piensan como nosotros, no es que nosotros querramos demonizar la televisión, sino que queremos transmitirle a nuestra audiencia cuán preparado está un niño para ver programas educativos después de los 3, 2, yo diría que 3, después de los 2, 3, 4 años. ¿Cuán preparado está un niño para escuchar un show de televisión que le aporte información valuable con respecto a un niño que está acabado de nacer, que no está procesando ni siquiera la luz de manera adecuada, para Sí. entonces bombardearlo con esa televisión que al final es luz, es sonido, es todo lo que nosotros deberíamos tener a nuestro alrededor, pero condensado en un solo rectángulo? Es que no utilizamos más allá del el estímulo visual, o sea, el sentido de la visión y el sentido auditivo. No utilizamos ningún otro sentido cuando miramos televisión. Es solo mirar y escuchar, mirar y escuchar. Cuando estamos teniendo comunicación diádica y social entre dos personas, estamos procesando el estímulo externo, estamos tocando, estamos igual en la visión, la audición, usando razonamiento, porque tenemos que no solamente escuchar y aceptar, sino escuchar, procesar y emitir una respuesta. Una gran diferencia entre una conversación y mirar una pantalla. La pantalla no nos pide que demos una respuesta a cambio. Es Eso es escuchar importante. y aceptar. Eso es lo importante. Eso que acaba de decir Adi ha sido brillante, porque ese es el punto de ebullición entre ver pantallas y no ver pantallas. Ujú, Adi acaba de decir la respuesta más importante de todas las preguntas, porque definitivamente la televisión no te está pidiendo intercambios sociales no. de ningún tipo. Todo es de manera receptiva. Y quiero comentarles que hay un estudio súper interesante que mostró como un grupo de niños se les mostró un conocimiento a través de la televisión y ese mismo grupo y otro grupo de niños se le mostró ese mismo conocimiento, pero a través de la Ujú, interacción ujú, ujú. entre adultos y profesionales. Quiero decirles que el resultado fue asombroso, porque el aprendizaje de aquellos enfrente de la televisión fue cero. Sin embargo, los que tuvieron la oportunidad de intercambiar ese conocimiento persona a persona obtuvieron altos porcentajes de Sí. aprendizaje. Yo pienso, por ejemplo, que un niño que no tenga desfase de lenguaje, que se le dé la pantalla con control, ¿ok? No las demonizo al 100% porque todos en algún momento vemos televisión y está bien. Pero si el niño no tiene desfase de lenguaje y le damos acceso a la televisión o a la media con monitoreo, o sea, no más de 1 hora al día, y el programa al cual el niño está visualizando es de calidad, no es un programa cualquiera, acceso global a YouTube, que hay muchas cosas malas Dañinas. dañinas para ellos, que no tenemos acceso a saber qué es lo que acaba de ver nuestro niño, qué se le está poniendo en ese cerebrito.
Si lo Una hacemos de esta estrategia. manera, lo monitoreamos con programas de calidad, creo que está bien. Incluso hay aplicaciones que están muy bien diseñadas y que nuestros niños pueden utilizar para aprender a leer, para aprender las letras, pero aprender las letras y aprender a leer son conceptos que ya requieren que nuestro niño haya aprendido y desarrollado su lenguaje casi que al 100%, porque es un concepto que necesitamos tener primero la base, que es el lenguaje, nos da llave para aprender conceptos más complejos, que son los conceptos Y literarios, para razonar. intelectuales, para razonar. Y entonces ahí es que podemos dedicarnos y prestar atención a las letras, los números y estas cosas que son más difíciles. Un niño que no hable y que se sepa las letras o que se sepa los números, No puede hacer nada ¿qué con la hago? comunicación de cualquier manera, No, porque no no puedo nos comunicar. comunicamos ni con números ni con Mm, letras. mm. Es muy común, y lo sabemos, que hay niños que a una edad de 2 años te pueden decir los números hasta el 100 y te pueden decir el alfabeto de adelante a atrás, de atrás adelante. Sobre todo en el autismo. A Sí, ellos les encanta y porque les encanta lo tenemos que utilizar. Lo usamos en la terapia, lo incorporamos porque es algo que a ellos lo es su tenemos que validar. fortaleza. Ese es su área de fortaleza. Entonces, igual un niño, por ejemplo, ya saltando el área de autismo, un niño que le guste alinear objetos. Una vez escuché a una persona decir que yo le doy los objetos, si es un rompecabezas, se lo doy incompleto para que aprenda que la inflexibilidad no. A ver, si es un niño que es inflexible en su forma de ser, que le gusta alinear los objetos, que le gusta este tipo de actividades, eh, eso lo molestaría, ¿no? Como Claro, que y tenemos estaríamos... que trabajar en eso y también validar que es Exacto. diferente y que su manera de razonar es diferente. Por Ujú, eso tengo muchísimos videos que hablo de eso y también quiero recalcarlo, igual que tú, ujú. con tu audiencia, que alinear objetos no es lo que tenemos que romper. No. Lo que tenemos nosotros que romper es esa barrera de lenguaje que existe Ujú. a la hora de que no puedo expresar que me gusta esto. O sea, vamos a darle las herramientas para que diga, me gusta mi línea. Comunicarnos, ya sea Exacto. como ellos puedan, ya sea por un método alternativo de comunicación, que muchos padres no les gusta, pero me dicen, no, si le damos un tablet para que se comunique, entonces no va a hablar oralmente. No, yo no le estoy poniendo un tapón en la boca a un niño cuando le doy un método alternativo de comunicación. Él sigue teniendo su boca y puede utilizarlo cuando él quiera, pero si se relaciona mejor con las pantallas o con un tablet y se puede comunicar mejor de esa manera, le estoy dando un método adicional Adicional, para que claro. se comunique y entonces no esté como que mudo. Es muy importante hacer esta distinción, que los métodos alternativos de comunicación como las tablets o un tablero, lo que sea, incluso las fotos también, tienen que dársele a los niños que ya tienen 3 años o incluso antes a veces que no se pueden comunicar. Porque el método, o sea, el goal, el objetivo principal, por lo menos de nuestro trabajo, es de que las personas puedan expresar sus necesidades primarias. Claro. Entonces, si yo no puedo expresar mi necesidad primaria, Hay una frustración ahí. tengo frustraciones, tengo comportamiento, tengo conductas, y ahí vienen todas esas cosas que decimos, el niño tiene conducta, el niño no se puede comunicar, está frustrado porque yo me frustraría porque quiero decir algo y no sé cómo decirlo. Entonces Claro. hay que ofrecerle métodos alternativos. Me parece genial tu intervención, Adi. Me parece que hoy nuestra audiencia ha ganado muchísimo en información y en preparación para mirar a sus niños con un ojo clínico diferente. Creo que todos podemos tener un ojo clínico, aunque no seamos clínicos, Ujú. porque hay cosas que saltan a la vista y esos detallitos debemos consultarlos con nuestros amigos profesionales o con nuestra familia o con nuestro profesional a cargo, que últimamente es la persona que debería darnos su opinión profesional. Misadi, antes de terminar, me gustaría que compartieras algo con nuestra audiencia. Si tuvieras que darle un consejo a aquellas mamás que nos miran, a aquellos papás, a aquellas abuelitas, abuelitos, a nuestra audiencia que tiene niños Ujú. y su niño no está comunicándose de manera efectiva o no está comunicándose de manera apropiada o tiene un desorden de lenguaje o es un niño autista o es un niño no verbal o es un niño que tartamudea o es un niño que tiene a lo mejor una vergüenza inmensa y padece de un mutismo selectivo y no puede hablar. Ujú. ¿Qué le dirías a todas esas mamás por ahí? Número uno, que estén presentes. Muchas madres eligen la ruta de voy a trabajar desde la casa para estar presente cerca de mi hijo. Eh,
Y hay una diferencia entre estar en el mismo espacio, en el mismo cubículo, bajo el mismo techo, y estar presente. Y esa distinción es importante porque a veces visito las casas y la madre trabaja desde la casa, pero está ocupada, porque normalmente si estamos trabajando necesitamos dedicarle tiempo al trabajo y no tenemos el tiempo de calidad con nuestro niño a pesar de que estemos al ladito de ellos, ¿ok? Entonces ese niño muchas veces le dan el tablet para que se entretenga, para que no nos interrumpa si tenemos un meeting. Entonces estar bajo el mismo techo y estar presente son dos cosas diferentes. Así que te recomiendo que si quieres pasar tiempo con tu niño, pasa tiempo de calidad. ¿Ok? Que lo pongas en una escuelita donde él tenga interacción con otros niños, si es que no está hablando. Eso yo se lo recomiendo. El número uno, la mejor terapia es ver a otros niños y aprender de ellos en esos contextos sociales, porque aprendemos al principio, siempre aprendemos por imitación. Entonces, ponlo en una escuelita. Si no te resulta en la escuelita, llama para una evaluación del lenguaje para ver qué es lo que está pasando. Si lleva terapia, llévalo a terapia. Que sé consistente con las terapias. Estar en terapia y ser consistente son dos cosas diferentes, porque estoy enrolado en la terapia, pero nunca voy porque o no puedo llevarlo, o porque llovió, o porque estoy enferma. Si puedes llevarlo, por favor, llévalo y sé consistente con la terapia. La terapia no es solamente un servicio que te va a hacer hablar al niño. O sea, yo no puedo pensar como padre que si yo le pago a una persona o si el seguro le paga a esta persona es la que va a hacer al niño hablar. No, nosotros muchas veces parte del plan de tratamiento es involucrar al padre y a las familias en llegar a esa meta que todos queremos. Todos queremos llegar a esa meta de que el niño sea completamente verbal y que se comunique. Pero si los padres no son parte de ello, no va a funcionar tampoco. Entonces, seguir el plan de tratamiento, seguir las instrucciones, tu terapeuta, si no te sientes que te está educando de una manera que entiendes o no te está educando de ninguna manera, cámbiate, búscate a otro. Y el último es un cliché, lee un libro todas las noches con tu niño, pero Claro. es lo que funciona los libros y tener acceso a estos libros es excelente. Es que las personas ignoran que durante el sueño todos los recuerdos del día se reparan, porque esa es la función del sueño, reparar todas esas memorias. Si tu última memoria del día fue leer un libro, lo primero que va a reparar el sueño de tu bebé es el contenido de ese libro, el vocabulario de ese libro, la historia, el contexto. Entonces, dale la oportunidad a tu niño de que durante el sueño repare el lenguaje, de que sea más comunicativo, de que sea más efectivo su lenguaje, de que pueda comunicarse mejor, no solamente con el mundo, sino consigo mismo, porque el lenguaje tiene un componente o sea, personal con uno mismo, y creo que es sumamente importante. Miss Abby, muchas gracias por todo tu conocimiento. Por supuesto, ¿no? Gracias a ti por tu linda labor y por haberme invitado. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo. Sabes que te quiero mucho. Muchas gracias. Yo a ti te adoro, te amo y no pienso discutirlo. Gracias. Bueno, pues de esta manera nos despedimos esta semana de Brain Talk with Liz con un mensaje positivo para todos ustedes que nos están siguiendo cada semana y que continuarán siguiéndonos. Para todos ustedes que están explorando este mundo del conocimiento, que me acompañan cada semana con los expertos que nos van a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer para que tengamos éxito en la crianza de nuestros niños. La crianza es un reto y lo sabemos, pero con las herramientas adecuadas lo podemos hacer. Un abrazo y nos vemos la próxima semana en Brain Talk with Liz.